casa. Hola chicos y chicas de segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de recursos educativos para ustedes, así que primero dale me gusta, comparte y si aún no te has suscrito, entonces suscríbete y active su campanita de notificación para seguir presentando más recursos para ustedes en el futuro. Bueno, en esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión número 19 denominado Organizamos información en tablas de frecuencias para datos no agrupados y graficamos histograma y polígono de frecuencias. Esta actividad es parte de la experiencia número 5 llamado Fomentemos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y el uso de agua. Para ello, vamos a trabajar con las situaciones del cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado, las páginas 67 a 69. Así que comencemos. Para dar inicio a nuestra sesión número 19, primero vamos a recordar nuestros saberes previos. Nosotros hasta este momento hemos venido trabajando la tabla de frecuencias y además hemos aprendido a elaborar la gráfica de barras y gráfica circular, pero para datos cualitativos y cuantitativos discretas. Es por ello nos preguntamos para recordar ¿para qué sirve la tabla de frecuencias? La tabla de frecuencias sirve para organizar la información de una muestra o estudio con la finalidad de obtener conclusiones a partir de los resultados. Además, nos permite realizar gráficos estadísticos, como hemos visto. La segunda pregunta que hacemos es ¿para qué sirve la tabla de frecuencias de datos no agrupados? Bueno, los datos no agrupados se refiere a todos los datos que son de variable cualitativos y cuantitativos discretas, chicos. Y nosotros hemos venido ya rellenando esta tabla de frecuencias para este tipo de variable. Hemos visto la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Hemos venido cómo se calcula cada uno de estos valores en esta tabla de frecuencias, chicos. Luego, ¿qué tipo de gráfico se elabora con los datos no agrupados? En este caso hemos aprendido a elaborar gráfica de barras para datos cualitativos y cuantitativas discretas. También hemos aprendido a elaborar las gráficas circulares utilizando ya sea en el papel con compás o con una computadora. Eso es todo lo que hemos aprendido hasta este momento. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a aprender en esta sesión, chicos? En esta sesión vamos a aprender a trabajar con la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Y qué cosa es la tabla de datos agrupados? Es una distribución de frecuencias agrupadas o también llamado datos agrupados. Se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados marcas de clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Eso es, chicos. En este caso vamos a trabajar en esta tabla de frecuencias, donde vamos a ver en la primera columna los grupos de la variable en forma de intervalos. Luego vamos a calcular en la siguiente columna la marca de clases que va a representar a ese intervalo. Luego ya conocemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Ahora, ¿qué tipo de gráficos vamos a elaborar con los datos agrupados? Vamos a elaborar la gráfica de histograma, que es parecido a la gráfica de barras, pero la diferencia en el histograma, los gráficos son juntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son datos continuos y son intervalos. Entonces, histograma es un gráfico estadístico, se dibuja con una barra para cada intervalo con una altura proporcional a la frecuencia. Puede ser frecuencia absoluta o frecuencia absoluta porcentual, chicos. Luego, también vamos a aprender a elaborar polígono de frecuencias. ¿Qué cosa es el polígono de frecuencias? El polígono de frecuencias es un gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior de cada rectángulo de un histograma. Es decir, los puntos medios de cada rectángulo vamos a unir y va a aparecer un polígono. A eso le llamamos polígono de frecuencias. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se organiza la tabla de frecuencias para datos agrupados? O sea, ¿cómo vamos a construir la tabla de frecuencias, chicos, con datos agrupados o continuas? Para organizar la tabla de frecuencias para este tipo de datos, se procede a los siguientes pasos. Primero, deben ordenar los datos recogidos en forma ascendente o descendente. Eso es lo que tienen que hacer primero. Luego, determinar el tamaño de la muestra, o sea, cuántos datos hemos recogido. El siguiente paso es determinar el rango. ¿Qué cosa es el rango? O la diferencia entre el dato mayor máximo y el dato menor mínimo. Entonces vamos nosotros a determinar rango
dato máximo menos el dato menor, ¿ya? El siguiente paso es calcular el número de intervalos que vamos a representar con K, o cuántos grupos vamos a organizar en la distribución de datos, usando ¿con qué? Con una relación K. Y ese K va a depender del tamaño de la muestra. Ustedes, para calcular K, pueden utilizar la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O también pueden utilizar la regla de Sturges, que es lo mismo, ¿no? En este caso, K va a ser igual 1 más 3,3 logaritmo de n. Ese más adelante van a trabajar con esta fórmula, chicos. Por ahora vamos a trabajar con la primera, que es K es igual raíz cuadrada del tamaño de la muestra, ¿ya? Pero ambas fórmulas sirven para poder calcular el número de intervalos que vamos a formar. Como cuarto paso, vamos a calcular la amplitud, vamos a llamar eso, de cada intervalo, o sea, la anchura de cada intervalo o el grupo. Y esto lo calculamos dividiendo el rango, ¿no es cierto?, entre el número de intervalos de K que hemos calculado. Entonces, eso va a ser la amplitud A. Con el ejemplo vamos a ver, chicos. El quinto paso es organizar los intervalos según la amplitud usando la siguiente notación. O sea, vamos a empezar a organizar cada grupo. Los intervalos serán en base a la notación que les estoy presentando. Cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Donde LI va a ser intervalo cerrado en límite inferior, LS abierto en límite superior. Sexto paso, calcular la marca de clase, XY para cada intervalo. Entonces usaremos esta pequeña fórmula. La marca de clase se calcula sumando límite inferior más límite superior dividiendo entre dos, chicos, ¿ya? Para cada intervalo. Finalmente calcularemos los demás datos y como 7, completar toda la tabla de frecuencias, lo que ya sabemos, chicos: frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada y frecuencia porcentual. Eso es todo lo que vamos a trabajar. A continuación, chicos, vamos a presentar la situación significativa para esta sesión. Tarea de investigación internet. Leticia y Alberto, estudiantes de segundo grado A, encuestaron a sus compañeras y compañeros para identificar las horas que dedican a investigar internet durante una semana, con la finalidad de ampliar el uso de la sala de cómputo por las tardes en su escuela. Estas fueron sus respuestas. Tenemos las respuestas en una tabla. Ahí están en forma de números los datos que recogieron Leticia y Alberto. Preguntas: ¿entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en internet la mayor cantidad de estudiantes? Segunda pregunta: construye un histograma y un polígono de frecuencias que represente la información sobre el uso de internet. Muy bien, para poder resolver este problema, primero vamos a comprender bien esta situación significativa. Entonces vamos a plantear algunas preguntas. La primera pregunta: ¿qué información recogieron Leticia y Alberto del grupo de estudiantes de segundo grado A? Bien. El número de horas que dedican los estudiantes en investigar en internet durante una semana, con el propósito de que ellos van a solicitar ampliar más horas de sala de cómputo en las tardes. ¿De acuerdo? Segunda pregunta: ¿qué cantidad de estudiantes respondieron a la encuesta? Muy bien. Viendo la tabla, chicos, la cantidad de datos hay 5 por 8, por lo tanto hay 40 datos aquí. Respondieron 40 estudiantes. Tercera pregunta: ¿qué es un histograma y un polígono de frecuencias? Bien, nosotros hemos visto ya en las diapositivas anteriores. El histograma es un gráfico estadístico. Se dibuja una barra para cada intervalo con una altura proporcional a la frecuencia. En cambio, el polígono de frecuencias es el gráfico estadístico que se elabora uniendo los puntos medios de la base superior y de cada rectángulo en un histograma. La cuarta pregunta: ¿qué te pide averiguar en la pregunta de la situación significativa? Saber entre qué horas se dedican los estudiantes a investigar en internet y construir un histograma y un polígono de frecuencias. A continuación vamos a desarrollar esta situación significativa. Para ello vamos a diseñar o seleccionar una estrategia. Primer paso, vamos a organizar los datos en forma creciente. Segundo, determinar el rango. Tercero, calcular el número de intervalos. Cuarto paso, calcular la amplitud del intervalo y organizar los intervalos. Quinto paso, calcularemos la marca de clase para cada intervalo. Sexto paso, contabilizar las frecuencias absolutas y completar la tabla de frecuencias.
Séptimo paso, responderemos las preguntas del reto. Finalmente, octavo paso, elaboraremos el histograma y polígono de frecuencias, ¿ok? Bien, entonces vamos a ejecutar estos pasos. Entonces, como hemos visto, primero vamos a organizar los datos en forma creciente. Para ello vamos a contabilizar cuántos datos recogieron estos dos estudiantes. Son total 40 estudiantes. Entonces vamos a ordenar de menor a mayor. Eso ustedes pueden utilizar tachando, chicos. Pueden ordenar estos datos. Ya lo tenemos ordenado, chicos, como ustedes pueden ver. Ahora el siguiente paso es determinar el rango. ¿Y qué cosa es el rango? El rango se obtiene entre la diferencia del dato mayor menos el dato menor. El dato máximo, ya tenemos aquí, es 18 y el dato mínimo es 0. Por lo tanto, 18 menos 0 es igual a 18. Eso sería el rango. El tercer paso, vamos a determinar el número de intervalos. O sea, vamos a calcular el valor de K. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta relación para encontrar el número de intervalos. K va a ser igual raíz cuadrada de tamaño de muestra. N vale 40, por lo tanto raíz cuadrada de 40 es aproximadamente 6,32. Nosotros vamos a redondear aquí a 6, porque sabemos 6 por 6 es 36, chicos, ¿de acuerdo? Entonces K es igual 6. Continuamos con el cuarto paso. Vamos a calcular amplitud de cada intervalo y vamos a organizar estos intervalos. Para ello vamos a calcular rango entre el número de intervalos. O sea, rango es 18, entre el valor de K es 6, nos saldría la amplitud igual a 3. ¿Esto qué significa? Vamos a organizar cada intervalo de esta manera. En el límite inferior, supongamos para el primer intervalo es 0, luego límite superior sería límite inferior más la amplitud, o sea 0 más 3 igual a 3, o sea la amplitud de cada intervalo es 3. Vamos a ver esto con un ejemplo más claro en esta recta numérica. Esta es la notación que vamos a usar para cada intervalo, cerrado en límite inferior y abierto en límite superior. Bien, para el primer intervalo vamos a tener desde 0 a 3, cerrado en 0 y abierto en 3. ¿Ya? Segundo intervalo, cerrado en 3 y abierto en 6. Tercer intervalo, cerrado en 6, abierto en 9. Cuarto intervalo sería cerrado en 9, abierto en 12. Quinto intervalo sería cerrado en 12 y abierto en 15. Finalmente el último intervalo, cerrado en 15, pero también aquí sí vamos a cerrar en 18, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 6 intervalos. Ahora vamos a calcular la marca de clase para cada intervalo como quinto paso, y para ello vamos a utilizar esta pequeña relación. Marca de clase va a ser la suma del límite inferior más límite superior dividido entre 2. Veamos, para el primer intervalo su marca de clase sería x1, 0 más 3 es igual a 3 entre 2, 1,5. ¿Ya? Segundo intervalo, x2 sería 3 más 6 es 9 entre 2, 4,5. Para tercer intervalo, igualito, 6 más 9 es 15 entre 2, 7,5. Para cuarto intervalo, su marca de clase sería 10,5. Igual vamos a proceder. Quinto intervalo, su marca de clase nos resulta 13,5. Y sexto intervalo, su marca de clase nos resulta 16,5. Muy bien, recuerden chicos que la marca de clase es el punto medio de cada intervalo de la clase y se interpreta como el valor central que representa a dicha clase. ¿Ok? Muy bien, una vez que nosotros ya hemos agrupado ya los datos en intervalos y hemos calculado la marca de clase para cada intervalo, ahora vamos a completar la tabla de frecuencias para datos agrupados y finalmente vamos a realizar la gráfica. Observen esta tabla de frecuencias, chicos. Hemos organizado de la siguiente manera. En la primera columna hemos puesto nuestro variable de estudio, que es horas de internet, luego las categorías. Luego en la siguiente columna hemos puesto intervalos, que también se repiten las mismas categorías pero en forma de intervalos. Luego en la siguiente columna hemos puesto nuestra marca de clase, que representan a cada uno de los intervalos. Finalmente la frecuencia absoluta, que es lo que vamos a completar en estos momentos. Muy bien, ahora según los datos que nosotros hemos ordenado, ahora vamos a completar la columna de la frecuencia absoluta. Observen chicos, los estudiantes
que se dedican a investigar entre 0 y menos de 3 horas son aquellos estudiantes que contestaron la encuesta diciendo 0 horas, 1 hora y 2 horas. Y por lo tanto, si nosotros contabilizamos, sale 10 estudiantes como frecuencia absoluta. Luego, los estudiantes que respondieron de 3 horas y menos de 6 horas son aquellos que respondieron en la encuesta 3 horas, 4 y 5, y en total hacen 11 estudiantes en la encuesta. El siguiente grupo sería los estudiantes que respondieron que usan internet entre 6 y menos de 9 horas, son aquellos que respondieron en la encuesta 6 horas, 7 horas y 8 horas, haciendo un total de 5 estudiantes. El siguiente grupo o intervalo son aquellos estudiantes que respondieron que usan internet para investigar de 9 horas y menos de 12 horas, son aquellos que respondieron la encuesta diciendo 9 horas, 10 horas y 11 horas, que hacen un total de 7 estudiantes. Luego tenemos el otro grupo de estudiantes que usan internet entre 12 horas y menos de 15 horas, son aquellos estudiantes que respondieron diciendo 12 horas, 13 horas y 14 horas, hacen un total de 5 estudiantes. Finalmente tenemos el último grupo de estudiantes que usan internet entre 15 y 18 horas, tenemos solo 2 datos, 15 y 18, que hacen un total de 2 estudiantes. Ahora nosotros vamos a sumar toda esta frecuencia absoluta para obtener el tamaño de la muestra, que sale 40 estudiantes o 40 encuestados. A continuación vamos a responder el reto de la pregunta. Y la pregunta fue: ¿entre qué valores varían las horas que dedican a investigar en internet la mayor cantidad de estudiantes? Es decir, la mayor cantidad de encuestados, ¿cuánto tiempo usan internet para su investigación durante una semana? Entonces, observando la tabla, encontramos la que tiene mayor frecuencia absoluta es el grupo de estudiantes que usan internet para su investigación de 3 a 6 horas. Por lo tanto, eso sería la respuesta. Muy bien, pasamos al paso 8, elaborar la histograma y polígono de frecuencias. En primer lugar, vamos a construir un histograma con los datos de la tabla anterior que nosotros hemos calculado. Entonces, primeramente vamos a dibujar el plano cartesiano. En el eje X ubicamos los intervalos de clase. Para cada categoría tenemos el intervalo 0,3, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 15, 15 a 18. En el eje Y ponemos la cantidad de personas o la frecuencia absoluta de esta tabla. Luego, por cada intervalo vamos levantando una barra vertical proporcional a la frecuencia absoluta sin dejar espacios entre barras. ¿Ok? Bien, entonces empezamos para la primera categoría o intervalo 0 a 3. Nuestra barra sería hasta la altura de 10. Para el siguiente intervalo 3 a 6 levantamos otra barra vertical hasta la altura de 11. Para el siguiente categoría o intervalo de 6 a 9 levantamos otra barrita vertical hasta la altura de 5. Para el siguiente grupo de intervalo de 9 a 12 levantamos otra barra vertical hasta la altura de 7. Para el siguiente intervalo de 12 a 15 levantamos una barra vertical hasta la altura de 5. Finalmente, para el último grupo levantamos una barrita vertical hasta la altura de 2. De esta manera, estas barras que no tienen espacios entre sí se llaman histograma, y como título lo ponemos histograma de uso de internet por los estudiantes en una semana. Seguidamente vamos a representar los datos de la tabla anterior mediante un polígono de frecuencias. Para ello, chicos, nosotros vamos a partir del histograma que acabamos de elaborar. Bien, primeramente en el eje X vamos a cambiar, en lugar de intervalos, la marca de clases. Recuerden que la marca de clases viene a ser el punto medio de cada intervalo o grupo. ¿De acuerdo? En el eje Y seguimos teniendo la cantidad de estudiantes o la frecuencia absoluta. Ahora bien, en cada rectángulo ubicamos el punto medio en la parte superior.
Eso lo hacemos para cada rectángulo que acabamos de graficar. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer ustedes, ubicar el punto medio para cada rectángulo en la parte superior. Una vez ubicado, ahora sí vamos a unir con una regla desde el origen de las coordenadas al punto medio de cada rectángulo. Y se va formando un polígono, y ese polígono que se está formando se llama polígono de frecuencias. Luego lo quitamos nuestro histograma y quedamos solamente con el polígono. ¿Ok? Finalmente ponemos el título de nuestra gráfica, sería polígono de frecuencias de uso de internet por los estudiantes en una semana. Por último, vamos a responder algunas preguntas de reflexión. La primera pregunta es: ¿en qué otra situación se puede emplear un histograma para representar los datos? En este caso, la respuesta es libre. Por ejemplo, el histograma se utiliza para representar datos continuos o datos agrupados, como por ejemplo, la estatura de los estudiantes de un colegio, el peso corporal de un grupo de personas, las calificaciones vigesimales de los estudiantes, etc. La segunda pregunta: ¿por qué es conveniente utilizar el histograma para organizar los datos del problema? Muy bien, los datos del problema son cuantitativos y extensos. Por eso es necesario agrupar por grupos y intervalos para analizar su comportamiento. Ahora, la histograma permite visualizar mejor manera los datos a tablas de barras verticales y continuas. Tercera pregunta: ¿cuál es la ventaja del polígono de frecuencias respecto al histograma? Bien, mientras que el histograma permite visualizar de manera gráfica fácil ordenar los datos estadísticos, el polígono de frecuencias muestra con mayor claridad y exactitud el comportamiento de los datos. Permite identificar qué intervalos de frecuencias ascienden o descienden. Además, te va a permitir pronosticar de manera contundente el comportamiento de tus datos. Para terminar, les dejo el reto para la casa. Después de haber aprendido y organizado tabla de frecuencias para datos agrupados y haber aprendido a graficar histograma y polígono de frecuencias, ahora realicen el siguiente reto. Desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemática las actividades propuestas en Resolvamos Problemas 2 del cuaderno de trabajo segundo grado, las páginas 76, 77 y 78 que encontrarás en la descripción de este vídeo. Luego envía utilizando tu plataforma favorita a tu profesor. Eso es todo, chicos. Si les gustó este vídeo, dale like, comparte, y si aún te falta suscríbete y active su campanita de notificación para seguir presentando más recursos para ustedes. Muchas gracias.